¿Tanto va el cántaro a la fuente que se rompe o no? Hola de nuevo a Juegos de Poder, nuestro día especial para geopolítica y política mundial. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la guerra en Ucrania, pero también de los sucesos en Oriente Medio o Oriente Próximo, como lo queráis llamar. Vamos a ver por qué el cántaro va tanto a la fuente que se rompe y os lo explicaremos tanto Chema como yo. Hola, Chema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el comienzo del programa con ese refrán popular, ¿no?, tiene que ver con los continuos ataques que estaban realizando las milicias pro-iraníes en Siria, en Irak, también los amigos hutíes a los Estados Unidos. Más de 170 ataques desde que comienza el 7 de octubre con el ataque de Hamas a Israel. Los aliados, ¿no?, de Hamas atacan intereses de los aliados de Israel, en este caso, es decir, de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Habíamos hablado muchas veces que algún día pasaría que morirían soldados estadounidenses y eso sucedió este pasado domingo con un ataque a una de las bases estadounidenses en el norte de Jordania, exactamente a la base de Rakban, y no está muy claro exactamente la posición del puesto atacado. Lo quiero explicar un poco porque hay informaciones un poco contradictorias. Al principio se hablaba de la Torre 22 y esa Torre 22 se sitúa fácilmente, es una base que se puede geoposicionar, hay imágenes satelitales de ella, pero es una base estructurada, tiene barracones y los informes de periodistas y también del ejército estadounidense hablaba de tent, es decir, de una carpa. Y parece que en ese campamento no hay carpas, hay barracones. Por lo tanto, nos podemos encontrar, esa es la base de Rakban o Torre 22, nos podemos aventurar que era un puesto avanzado que protegía esta base. Esta base está a 500 metros de la frontera con Siria y a 10 kilómetros de la frontera de Irak, en un cruce de caminos vital. Y si podemos el mapa en el que se ve la posición en la frontera de Jordania y Siria, podemos ver una especie de circunferencia que es una zona que los estadounidenses crearon de seguridad para su base en Jordania. Está en territorio sirio y por lo tanto coincide con la declaración de los movimientos islamistas de la resistencia islámica de Irak, que dicen que fueron ellos los que atacaron a los intereses estadounidenses en la base de Rakban en Siria. Y ahora ya pega, o ya se puede cumplir, que esa base de Rakban, que está en Jordania, realmente tenía parte en Siria, que serían estos puestos que posiblemente son los atacados. Bueno, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque Estados Unidos, no puede callarse o no puede estar quieto después de esta agresión, ¿no? Y esto se vincula a la respuesta que se dio a los hutíes con un bombardeo bastante duro durante 2 días. Y ahora, ¿qué va a suceder? Irán, el mismo día que sucede esto, al día siguiente por la mañana, dice que él no tiene nada que ver con esto, pero en derecho existe una norma que es excusatio non petita, accusato manifesta, ¿no? Sí. Y puede ser que, no tiene nada que ver, pero todo lo que usan los milicianos pro-iraníes de Irak es tecnología de drones iraníes e inteligencia iraní, ¿no? No sabemos lo que va a suceder, pero es verdad que los halcones de la guerra le piden a Biden una respuesta dura, ¿no? Sí. Y Biden está en muy mala posición. A ver, en los últimos tiempos, yo creo que casi desde el primer momento, pero es que ahora en estos últimos meses se está haciendo muy evidente que él está quedando en una posición en la que muestra indecisión, aparenta debilidad. Y sabemos que en política hay una máxima que dice, en política lo que parece es. Y entonces, de cara al público, interior, exterior, a los halcones y a los que no son halcones, a la opinión pública mundial, a efectos de los ojos de otras potencias, Estados Unidos se está quedando en una situación francamente un poco vergonzosa, porque vemos que sus dirigentes, en este caso Biden, no sabe cómo responder, tarda en responder, duda en responder, y eso es algo que lleva casi arrastrando desde la retirada de Kabul. Claro, esto de tarda en responder, sí, duda en responder,
tanto en política interna como internacional, ¿no? Es decir, ahí entramos a hablar de un tema problemático en el mundo, porque al final estamos en un mundo en el que el fenómeno migratorio cada vez se va a acrecentar por unas demografías desequilibradas, ¿no? Lugares en los que nace poca gente, lugares en los que nace mucha gente, lugares con muchos recursos, lugares con menos recursos, van a producir movimientos migratorios que se tendrán que controlar si se quiere, o se va a dejar que no se controle si se quiere, ¿no? Entonces aquí entran problemas internos estadounidenses, una lucha entre republicanos que prefieren un control exhaustivo de la frontera estadounidense y los demócratas que están divididos entre ellos entre un control y no control, ¿no? Sí. Esto lo habíamos hablado en muchos programas en relación a la ayuda económica que tiene que aprobar Estados Unidos a Ucrania y a Israel, que los republicanos vinculaban siempre a la aprobación de una medida que era, primero, la financiación para el muro, para la valla, y otra que era el cambio de la legislación en cuanto al refugiado político. Es decir, la persona que venga de México y pida refugio político no se puede quedar en Estados Unidos porque ya viene de un país seguro. Entonces, la aprobación del carácter de refugiado político la tendría que pedir en México y no en Estados Unidos. Esto es lo que piden los republicanos. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos tiene una división interna cada vez más grande, como muchas sociedades occidentales, y hay un enfrentamiento, especialmente del gobernador de Texas, que ante la presión migratoria decide movilizar a su Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es, digamos, organizada y gestionada por la autoridad de cada estado, salvo en una guerra exterior que se ceden al Pentágono para que haga su gestión. En este caso, por una crisis de seguridad interna, el gobernador de Texas creyó o pensó que podía cubrir la frontera, ¿no? Y mandó a la Guardia Nacional Tejana para que pusiese una valla, alambre de espinos, en varios puestos fronterizos. Eso que estamos ahí hablando, que parece un tema interno, afecta a una competencia propia del Estado federal. Esto es igual que en España. Bueno, en España sabéis que hay un intento de ceder la competencia de migración a una autonomía. Esto pasa igual en Estados Unidos. La competencia de migración es propia del Estado federal, no de cada Estado. Por lo tanto, Biden quiere impedir o intenta impedir mediante el Tribunal Supremo que la Guardia Nacional se despliegue en la frontera. Lo logra e incluso el Tribunal Supremo ratifica el derecho a poder sancionar al gobernador de Texas por hacer un robo de competencias federales, ¿vale? Lo digo porque esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar después de financiación a Ucrania también. Sí. Y para ir finalizando y hablar un poco de la crisis en Israel con Hamas, estos días veríais unas imágenes que nos recuerdan mucho a una serie de televisión. Si sois aficionados a las series televisivas tipo policíacas, espionaje, hay una serie Fadwa que es de unas unidades de agentes israelíes encubiertos en territorio de Gaza. Hablan árabe, visten como árabes y se internan en el territorio árabe para captar información, es decir, inteligencia UMIN, o también para detener también en algunos casos liquidar a miembros de bandas terroristas. Pues esto que lo vimos en películas, lunes creo que fue, el lunes, ¿no? Sí, ayer. El lunes, el lunes. Comienza a moverse unos vídeos de unos agentes del Mistarabim que son, digamos, un paraguas de fuerzas especiales, tanto del ejército como de la policía, como de los servicios secretos, que actúan en encubierto en territorio palestino. Exactamente en un hospital de Jenin se insertaron vestidos de civiles, vestidos de enfermeros, vestidos de médicos, vestidos de mujeres, en teoría capturar, liquidar, ejecutar, como queramos decirlo, porque no está claro cuál era el objetivo, a 3 miembros de Hamas, uno de ellos, uno de los propagandistas de las brigadas de Al-Aqsa, creo que era, y otros 2 de las brigadas Al-Quds, que eran de los, digamos, los guardaespaldas del otro, podemos simplificarlo así. De hecho, yo creo que su objetivo era capturarlo vivo a uno de ellos, porque en los vídeos se puede ver un movimiento de una silla de ruedas muy extraño, porque están muy preocupados con la silla. Sí. Y hay un vídeo que sale más tarde, salió ya ayer ese vídeo, en el que sacan a alguien sentado en una silla de ruedas, ya cuando cumplieron su misión. Por lo tanto, yo creo que lo llevan o vivo
O de alguna manera, sí. Aquí cada uno entrará con sus valores morales, si esto es guerra sucia, si esto es un crimen de guerra, si esto es una acción de fuerzas especiales. Cada uno va a poner etiquetas a algo que Israel lleva haciendo un tiempo. Con esta es mi historia Big Man. El que no haya visto la serie Fútbol, se la recomiendo porque le va a recordar perfectamente Es que esta situación. el primer capítulo, que dura un poco más que los demás porque es así como de presentación, empieza con una escena muy parecida, de ese tipo. No quiero decir más, pero el que se conecte a ella, Fauda, son 4 temporadas, primer capítulo, primera temporada, la apertura de la serie es ya trepidante y comienza con una escena de ese estilo. Pues hay otra que vuelve a otro hospital. Y también, hay otra que es ya en un hospital, tal cual lo que vimos ayer. Pero la primera no es en un hospital, pero la gente que la vea. Y de hecho, cosas para los amantes de las series, sus protagonistas todos eran reservistas y participan en estas acciones, y uno de ellos, que resulta muerto en la serie, resulta herido y estuvo crítico en Gaza. Luego hay otra escena de la serie que actúan en una boda, se infiltran en una boda y preparan una acción en una boda, camuflados como invitados. Porque sabían que podía ir el padre del novio. Pues vamos a volver al escenario de la guerra en Ucrania y nos vamos a fijar en Crimea, un territorio que ya hablamos muchas veces porque en verano fue una zona de muchos ataques, supresión de baterías antiaéreas, de radares, y ahora vuelve, ¿no?, ese escenario, ¿no? Sí, a ver, es que por más que ahora mismo los combates estén centrados terrestres, estén centrados en el Donbass, no cabe duda de que la razón de ser y el casus belli de esta guerra ya desde tiempo atrás, desde el 2014, es Crimea, para los rusos y para los ucranianos. Y por lejos que les quede a los ucranianos ahora mismo, y por difícil que parezca, los ucranianos no renuncian a su anhelo de recuperar Crimea y siguen lanzando ataques sobre Crimea. Y parece que solamente, no sé, recibimos noticias o nos hacemos eco de la capacidad que tienen los rusos para bombardear Ucrania, pero es que Ucrania también tiene una capacidad no pequeña de asestar golpes muy graves y muy decisivos sobre instalaciones e infraestructuras rusas, tanto en la Rusia como en la misma Crimea también, y llevan haciéndolo desde hace muchos meses. Y ahora creo que hace 2 días atacaron un radar importante que cubre buena parte de la península de Crimea, los ucranianos, atacaron un radar ruso. Preparando precisamente las incursiones de hoy. Que yo no sé, yo estimo que han sido hechas con misiles o drones. Aviones no creo que se atrevan a haber metido. Pero bueno, aviones que lanzaron el misil. Sí, vale, no, pero yo entiendo que los aviones actúan desde territorio controlado por Ucrania, pero luego los misiles o los drones sobrevuelan Crimea y atacan sus objetivos. Ya hemos visto cómo han atacado infinidad de veces Sebastopol y han hundido barcos. El puente de Kerch ha sido atacado numerosas veces. Y ahora han atacado varios objetivos siempre militares, hay que subrayarlo, que Crimea está cuajada de bases e instalaciones militares rusas a todo lo largo y ancho de la península, ¿no? Y no sé si tenéis un mapa por ahí está, vale, bien, sí, 4. Y el objetivo más significativo es una base que ya ha sido aérea, que ha sido atacada más veces, una de las mayores bases aéreas rusas, la base de Belbek. Como esto ha sido en cuestión de hace horas o minutos, todavía no tenemos una evaluación de los daños. Sí se ha visto lo típico, columnas de humo, grandes explosiones y tal, aviones que han despegado apresuradamente, luego quiere decir que otros puedan haber sido alcanzados. Y todo esto... Ese aeródromo es uno de los pocos rusos que tienen búnker. Un día me dediqué yo a buscar bases militares rusas en el interior, todas están al aire porque pensaban que en mitad de Siberia nadie les va a bombardear, pero esta sí que tiene ciertos búnker y posiciones. Sí. Bueno, a lo mejor igual las prepararon después del 2014 o quién sabe. Bueno, bien, esa es una base militar aérea de importancia que es de las que ha sido atacada hoy, entre otras. Y eso en Crimea. Y luego, ya que estamos con ello... Estos días, justo ayer, andaban todas las redes sociales de Twitter, de Telegram, hablando de que mañana
llegaban las famosas GLSDB. No, mañana no, hoy. No, ayer decían que mañana. Ayer para hoy. Sí. Y resulta que viene este ataque hoy. Entonces nos pueden plantear dudas. Las GLSDB. GLSDB, eso, ¿no? Sí. Que básicamente es un sistema inventado recientemente con esta guerra, que aprovechando el sistema HIMARS de lanzamiento de cohetes y misiles, se inventa un sistema para alargar el alcance y casi doblarlo en algunos casos. Sí. Es decir, aquí lo que hacen fue Boeing y la sueca. Y hacen un diseño que tardaron 1 año y medio, casi 2 en desarrollar, porque esto empezó casi con la guerra. Y empieza a llegar hoy, supuestamente, cosa más extraña, que hoy atacan Fedosia y tal, que está bastante lejos. Sí. Por lo tanto, quién sabe, ¿no? A ver, si... Hombre, no podemos pensar que dicen, han llegado hoy y las usan hoy. No, si ellas tienen que tener hace un mes, quizás, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor se han estrenado. Ya lo sé. No tenemos por qué saberlo. Es que hay una cosa que Ucrania hace bien, que no tiene por qué darnos información precisa y detallada de qué clase de arma usan en cada ataque. ¿Para qué? Eso es información de inteligencia, porque eso permitiría, vale, por un lado, que satisfacer nuestra curiosidad, vale, pero a los rusos tomar contramedidas. Todavía a estas alturas no sabemos muy bien qué misiles usaron hace 2 años para destruir el crucero Moscú. No. Si eran Neptune o eran Harpoon, ni tenemos por qué saberlo de momento. La historia algún día lo sabrá, pero hasta que la guerra pues tenemos estos ataques en Crimea, pero los ataques continúan a infraestructuras críticas rusas. Es decir, el año pasado era Rusia la que atacaba infraestructuras, instalaciones eléctricas, depuradoras de agua de Ucrania para hacer un duro invierno a la población, y este año lo que hace Ucrania es atacar infraestructuras económicas. Es decir, lo que quiere hacer es, vale, ¿Rusia de qué vive últimamente? ¿De vender gas y petróleo? Vamos a atacar refinerías, vamos a atacar lugares de licuación de gas para que se pueda exportar por barco, ya que no pueden por gasoducto porque se cortó el tráfico, la venta a Europa. ¿Va todo por líquido? Pues atacamos los lugares donde se hace la conversión al líquido. Y hoy justo atacan otras refinerías en San Petersburgo, ¿no? Sí, esto ya estaba casi muy céntrico en San Petersburgo. Es una refinería Nevsky Mazut. Y no fue un ataque masivo. Yo no sé cuántos drones lanzaron. Uno al menos se coló y causó daños importantes. Pero bueno, es muestra de la capacidad que tiene, de la voluntad que tiene Ucrania de atacar estas infraestructuras petrolíferas y energéticas rusas, y la intención que tiene y la capacidad, porque lo está consiguiendo. La semana pasada hubo 2 grandes refinerías que quedaron fuera de servicio, la de Ust-Luga, ahí cerca de San Petersburgo también, y la de Tuapse, en el sur, cerca de Krasnodar. Entonces está casi en el Cáucaso, en el Mar Negro del Cáucaso. Entonces hacen bien, yo creo que los ucranianos, en atacar ese punto flaco, ese punto débil de Rusia, porque por ahí es por donde entran sus ingresos. Hay una cosa que parece que muy clara, que a Putin no le duelen la vida de sus hombres, ni tampoco parece que le duelan las pérdidas materiales, de material digamos, blindado, por así decirlo. Pero a lo mejor sí quizás le duele la cartera. No, porque la cartera es con la que paga las armas. Y empresas que son de los oligarcas. Sí. Porque lo que le pase al pueblo a él le da igual. Pero a lo mejor si los oligarcas se inquietan, bueno, a lo mejor ya no le da tanto igual. Sí. Pues tenemos un poco ahora hablar de los Avdiivka holders, ¿no? Como se habló de los Bakhmut holders, es decir, la defensa de Avdiivka, que ya hablamos de ella muchas veces, ese entrante que tiene Ucrania todavía en el Donbass, en la zona de Donetsk. Desde octubre hay unos ataques muy decididos por parte de Rusia. No se puede decir que no están atacando muy duramente. Todos los días. Todos los días columnas de 5 blindados, 10. En los primeros momentos de octubre y noviembre se veían 20 y 30. Más numerosas, sí. Ahora está bajando el tamaño, pero no para. Y estos días hubo intentos también de romper esa zona, ¿no? Sí. En estos últimos días es por el sur. El sur, que es como si dijéramos el punto más débil del dispositivo defensivo en torno a Avdiivka. Y en esa puerta sur de Avdiivka, a su vez, hay 2, vamos a llamarle, no sé, reductos, posiciones defensivas ucranianas importantes previas al casco urbano. Una es un restaurante, el restaurante Charles Cajota. ¿O la cacería del Zar? Sí, bueno, es como un complejo hostelero. Sí, lo estamos mirando en fotos. Restaurante, hotel, piscina, tiene un poco de todo. Es como, digamos...
en las afueras, una especie de complejo de pagodas y todo eso, me imagino. Eso. Y desde el 2014 ya está destruido. Las imágenes que vimos, está todo deshecho. porque es zona de combate desde el 2014. Entonces eso era una posición defensiva. Pero la posición defensiva, esa no es la posición clave. La posición clave es otra que está 500 metros más al oeste, la llamada Zenit, que eran unas antiguas instalaciones de defensa. Está más al sur. Más al sur, oeste, sí. Unas antiguas instalaciones de defensa antiaérea de la época soviética, que contienen búnkers y, bueno, reductos defensivos, trincheras y demás, ¿no? Y ahí es donde los ucranianos son más fuertes, en el Zenit, y además ocupa una posición ligeramente elevada, domina el territorio circundante, domina los accesos al sur de la ciudad. Entonces, los rusos el Zenit no lo han conseguido tomar, a pesar de intentos furiosos que han hecho, pero el Tsarskaya, ese complejo hotelero de restauración, vamos a llamarlo así, lograron llegar a él a través de un ardit, unas tuberías subterráneas, alcantarillas, sí, vamos a llamarlo así, unas alcantarillas, unos sumideros, los fueron despejando durante semanas y un grupo de incursores entró por allí y cogió a los defensores por detrás. Hay que decir que no entraron tan fácilmente. Había con aparatos de soldadura, iban quitando unas vallas, iban abriendo... Bueno, pues sorprendieron a los defensores por la espalda, debieron matar a parte de ellos, a otros a capturarlos, pero inmediatamente los ucranianos se dieron cuenta, no pudieron frenar en el acto esa incursión, pero les empezaron a atacar con drones según iban saliendo por la boca de la tubería, del túnel, y muchos ya murieron en ese momento. De todas formas, esa incursión, con bajas, con pérdidas, aún así tuvo éxito, y abrió por ahí una vía de penetración hacia el primero de los barrios del sur de Avdiivka, que es un barrio que recibe el nombre en los informes que nos llegan de sector privado. ¿Y qué es? Es una larga avenida flanqueada por pequeñas casitas unifamiliares. Que poco queda de ellas. Sí, como si dijéramos aquí los chalés de la Fresneda, una cosa así, para que la gente se haga una idea, ¿no? Y ahí los rusos están empezando a afianzarse a lo largo de esa avenida, capturando una, dos, tres, varias de esas casitas, y ahí los ucranianos están intentando acabar con ellos. Bueno, pues luego, tanto el Tsarskaya, que yo creo que ahora mismo debe estar en manos de los rusos, tengo dudas, pero quizás sí, más esas primeras casas de esa primera avenida llamada Avenida Soborna, por cierto, no Sorbona, Soborna, que es catedral, que entra en Avdiivka, ahora mismo son zona de combate, son zona en disputa, es donde están teniendo lugar las peleas más intensas, donde los rusos intentan desesperadamente establecerse, no recular, y los ucranianos, evidentemente, expulsarlos. Ahí actúan por parte ucraniana la unidad que defendía ese sector, que es la 110 Brigada Mecanizada, y ha recibido refuerzos de otra unidad, la 116. Y bueno, nada, ¿qué os voy a decir? Es la lucha callejera, casi a cara de perro, entre las ruinas de lo que queda de ese restaurante y de esas chalés, vamos a decir. Pero ahí, por ejemplo, ¿hubo avances de blindados o es distinto a que a la zona de No, ahí yo no vi que los rusos usaran material pesado. Es que no. Ellos están atacando con infantería, porque se colaron por el túnel. Pero la cuestión es que los ucranianos ahí tienen ventaja en drones, y los rusos también los usan, una cosa pero yo vi un vídeo de una fábrica de drones pequeñitos rusos y fabrican muchos. Sí. Pero, a ver, se dice también, verás, que aparte de haberse logrado colar a través del túnel, los rusos aprovecharon unos días que hubo allí un tiempo francamente malo, tormentas de nieve y todo, en los cuales los drones ni pudieron volar, no pudieron volar para observar los movimientos enemigos, ni tampoco para atacar. Entonces, en esa ventana de oportunidad, los rusos atacaron por abajo por el túnel y también por arriba al mismo tiempo, en superficie. Pero ahora que ya el tiempo, en teoría, mejoró, ahora pueden usar los drones para atacarle a los rusos, a la infantería, y para atacar los blindados, eventualmente se los usarán, pero es que parece que no los están usando. Claro, es que hay que entender que hay tan número de drones que se está usando drones kamikaze para matar a una persona. A una sola persona, no solo. Es decir, antes se usaban más para blindados o para un búnker, pero no, se usan para... Es que estamos asistiendo a escenas realmente dramáticas, como un soldado, a veces los drones ya hasta juegan con ellos. Sí, los persiguen. Los soldados intentan esconderse
amedrentados por el dron y el dron les sigue, les persigue, se acerca a ellos y al final les fulmina. Estamos viendo ya un avance de lo que va a ser el futuro, que películas aventuradas. Me acuerdo de la película Minority Report, en la que entraban los drones a las casas a ver, y hay justo una escena, salió ayer en vídeos, de Israel metiendo drones en las casas en Gaza para ver lo que es una casa antes de mandar a la infantería. Bueno, hay otra, que es esta de drones que actuaban en Nairobi. Se llama... Ay, que no me sale ahora. Muy buena. Bastante reciente. Una película, dices. Sí, una película, hombre, que salía esta... Pero es el tipo Predator, esos, ¿no? ¿Perdón? Tipo Reaper, grande. Sí, no, y pequeños, de todo. Sale Helen Mirren. Helen Mirren actúa como jefa del Estado Mayor británico. Muy curioso. Espías desde el cielo se llama la película. Sí, me la contaste un día, Espías desde el cielo. Ahí se le confundieron todos los hombres. Los grandes, los Predator, y los pequeñitos que simulan ser... Un helicóptero. No, y más pequeños. No, pero que son forma de helicóptero. Sí, no, pero los hay. Hay uno que simula ser un pajarito, una especie de colibrí. Otros son los que dices tú en forma de helicóptero y otros que son incluso en forma de escarabajo volador. Sí, eso lo vi un día. Sí. Abren un paquete de tabaco y de ahí sacan el escarabajo echa a volar. Sí. Una cosa pues fíjate, claro. Sí. Hoy, por ejemplo, hoy salió una cosa muy interesante que es ya un avance de lo que se nos avecina. En Estados Unidos tuvo a una tripulación de Reaper, de los grandes estos, los que lanzan misiles contra los talibanes y todo esto. Normalmente una tripulación maneja un solo dron. Hoy lo que hicieron fue ya que una tripulación manejó 3 drones a la vez. Es el comienzo de las colmenas, es decir, funcionan en modo autónomo y el piloto solo gestiona cuando ve necesario. Por lo tanto, puede controlar 6 o 7 drones que de forma automática hacen una ruta y cuando encuentran algo importante, toma el control el piloto. Esto nos va a llevar a una mayor dronización del mundo. Ya para acabar en Azdica, hay mucho que contar siempre. En frente de batalla lo hablaremos. Sí, porque hay más cosas en otros sectores de frente. Podemos hablar solo de una crisis, de un rumor que hablaba de una crisis en Ucrania, que ya hablamos aquí varias veces, que es un poco Zelensky que se cela de Zaluzhny, ¿no? Es algo que los prorrusos están moviendo mucho, pero esta vez se filtró a medios internacionales y dio miedo a parte de la población ucraniana o parte de la ucraniosfera. Ucraniosfera, sí. De que Zaluzhny pudiese dimitir, ¿no? O echarlo, mejor dicho. Sí. Destituirlo, de Zelensky. Sí, a ver, es una serpiente de verano que de manera recurrente vuelve a, no sé, a cobrar vida, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que, a ver, tiene todo el sentido de que sea explotada ese rumor por los rusos, ¿no? Porque no, es parte de su estrategia de desinformación. En ese sentido yo creo que hacen lo que tienen que hacer, ¿eh? Lo que pasa que, bien, aquí en Occidente yo creo que hay periodistas y difusores que le amplifican eso. Yo no sé si consciente o inconscientemente. Hay de todo. Hay gente que lo hace adrede. Hay gente que lo hace adrede. Hay gente que lo hace adrede. Y cobrando. Y cobrando. Otros no sé si lo hacen o no. Bueno, el caso es que ayer por la tarde empezaron a saltar rumores de que Zelensky destituía a Zaluzhny, que el decreto estaba firmado y que de manera inminente se iba a publicar. Y entonces, en todo, como tú dices, en la ucraniosfera, toda la gente que apoya o sigue a Ucrania entró en pánico y empezaron los mensajes de indignación y de alarma y qué está pasando, por dónde van, estos están chiflados, no sé qué. Y según iba pasando el tiempo, la noticia no se confirmaba y al final salieron los desmentidos por parte de los portavoces del Ministerio de Defensa y del Ministerio de la Presidencia y tal, que no había nada de nada. Y llegamos a día de hoy y no hay nada de nada tampoco. Pero claro, los medios que filtraron esa noticia, algunos periódicos occidentales o que leyeron Paulo, el Financial Times y el Economist, pues quieren un poco sostener y no enmendalla. Y dicen que si no se produjo, ya se producirá. Que algún día... O que no se produjo por la filtración. También, claro. Sí. Pues... es que son esas cosas. No sé si hay cosas que se pueden decir o no, pero ya está en los medios de comunicación. Lo de influir negativamente también lo hicieron en España. Cada vez está más frecuente, más hablado, más... está en juicio. Hay un procedimiento judicial sobre la participación de unidades del grupo en nuestro proceso. En el proceso de Cataluña. Hay que investigarlo. Yo hace poco hice con un amigo, Mariano Rodilla, un programa sobre el espionaje ruso y soviético en España. Hablamos un poco de esto. Fue el viernes pasado, antes de que saliesen las noticias más recientes.
pero hablamos de otros casos previos porque tanto rusos como estadounidenses también, y británicos y franceses, hacen espionaje en todos los países. La gran diferencia es el interés que tengan unos en desestabilizar a España, pero no a España realmente, sino a la Unión Europea, era el objetivo, y ver un poco cómo evoluciona eso en lo que se llama guerra híbrida, lo que otros decían que había inventado Gerasimov en su doctrina, ¿no? Sí. Cuando realmente es tan antiguo como el andar, ¿no? Sí, sí, eso es más viejo que... Pues estamos atentos a lo que suceda en el mundo tan extraño que estamos viviendo. Hay gente con la que tenemos trato y saben del tema, analizan muy bien los conflictos, que creen que esta noche o mañana puede haber la respuesta estadounidense al ataque a la Torre 22 de la que estuvimos hablando al comienzo del programa. Esperemos que nos confundamos, pero puede que no. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. José María. Ok, muchas gracias a todos. Hasta luego.